Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 101 Puerto Marbury. Mientras estaba en medio de su acalorado coito, Jessica no pudo evitar que su curiosidad le preguntara de Dios sobre Nancy. ¿Tú y esa compañera de clase llamada Nancy no lo han hecho? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dio nunca haya visto a una dama tan hermosa como una posible pareja para él? Hay muchas razones. No me gusta su personalidad, no es mi tipo. La respuesta de Dio inmediatamente silenció a Jessica mientras continuaban hasta el anochecer. Cuando terminaron de jugar entre ellos, el teléfono de Dio sonó cuando se levantó de la cama para darse una ducha. Frunció el ceño al ver el nombre de la persona que llamaba en el teléfono e inmediatamente rechazó la llamada y se preparó para darse una ducha. Jessica vio eso e inmediatamente preguntó: ¿No tienes algo que hacer esta noche? Dio respondió que los demás podían esperar mientras él aún tenía que asegurarse de que Jessica pudiera cenar allí. No había ninguna razón para trabajar con el estómago vacío. Al ver que a Dio no le importaba mucho su trabajo, Jessica se encogió de hombros y siguió a Dio para darse una ducha juntos. Pasó otra hora, y como terminaron de cenar y todo, y Jessica ya se preparaba para salir de casa. Dio la despidió conduciendo su auto deportivo. De repente, la viuda negra salió del interior de la casa, sorprendiendo por completo a Dio. De repente estaba al lado de Dio sin que él notara su presencia en absoluto. Dio pensó por un momento que esa mujer realmente era la mejor en su trabajo. Inmediatamente se dirigieron con el auto negro de Natasha que estacionó al costado de la casa. En el auto, Dio bromeó un poco con Natasha. Tal vez pueda preguntarle a mi buena compañera de clase, la señorita Nancy. ¿Hubo realmente algún pasado loco que valga la pena recordar entre nosotros? Tal vez podamos entrar ahora y recordarlo. Esta noche es una noche inolvidable, ¿no es así? Ella frunció el ceño un poco y dijo: ¿Conoces arañas como la viuda negra? La araña hembra tiende a comerse a la araña macho después del apareamiento. Todos los que me dijeron algo así finalmente desaparecieron en este mundo, ¿sabes? ¿Quieres intentarlo? Dio volvió la cabeza en dirección a Natasha y dijo casualmente: ¿Me atrevo? Natasha inmediatamente puso la mano de Dio sobre su pecho, mientras le sonreía lujuriosamente. Después de que pasaron varios minutos, Dio soltó la mano de Natasha, la retiró y dijo: Lo siento, creo que es mejor que llame a los strippers, al menos no me cortarán el cuello mientras duermo. No estaba realmente asustado por la provocación de Natasha, pero prefería no agitar demasiado a Shield. Sabía que si se metía con Black Widow, Nick Fury estaría observando en silencio cada uno de sus movimientos. Cuando terminemos, te ayudaré a encontrarlos, pero ahora debemos concentrarnos en el trabajo. Dio negó con la cabeza mientras suspiraba: sería mejor que terminara ese trabajo pronto. Pronto llegaron a 10.880 Malibu Point. Sabía que era una villa con vistas al mar que se suponía que sería el hogar de Tony Stark durante un par de años. Sabía que después de que Storm electrocutara a Tony, lo encerraron allí para terminar su nueva generación de armaduras de Iron Man. Sabía que necesitaba perfeccionar su diseño para eliminar cualquier falla contra el elemento sin reducir las defensas. Era solo que el progreso no fue tan fluido como pensó que sería. Cuando Dio y Natasha llegaron al frente de la casa, Pepper Potts inmediatamente llamó a Tony. Tony, el médico que hizo la cita la última vez, llegó. Creo que deberías dejar tu nuevo juguete, bañarte y cambiarte de ropa. Tony argumentó de inmediato: no necesito un médico. Espera. ¿El nuevo juguete? Me salvó la vida y me salvó de los terroristas que ni siquiera se bañaban una vez al año. Oh Dios mío, no me lo recuerdes, sobre ellos. Además, son solo bacterias y virus, eso no me matará, pero te habrías muerto de miedo si supieras lo que me pasó en ese escondite terrorista. Este comentario de Tony rápidamente enfureció a Pepper. Ella gritó de manera ordenada que Tony necesitaba limpiarse y se reunió con el invitado rápidamente. Tony levantó las cejas, sorprendido de que Pepper estuviera enojado por su rechazo a conocer al médico. Hizo obedientemente lo que Pepper le dijo que hiciera. Sabía que no era bueno dejar a Pepper enojada. Capítulo 102 Extraño. Mientras Dio esperaba a Tony, ya sabía que la visita no conduciría a nada bueno. Sabía que su orgullo y el de Tony no eran una buena combinación. Pepper llegó rápidamente al salón y se sentó frente a Dio y Natasha.
Pepper estaba un poco confundida al ver la combinación de conjeturas frente a ella. El hombre era demasiado joven para ser un doctor capaz, y ni siquiera trajo ningún equipo con él. Además, el hombre era muy guapo para su estándar. A pesar de que su corazón pertenecía a Tony, no podía mentirse a sí misma que Dio seguramente era uno de los chicos más guapos que había conocido. No mucho después de eso, Tony entró con una bata de baño azul claro y un vino tinto en la mano. Tony, este es el doctor Dio y su asistente Lucky. Están aquí para controlar su salud. Pepper le dijo a Tony mientras presentaba a Dio y Lucky. Dio notó que, de alguna manera, la línea de tiempo ha cambiado, aunque sea ligeramente. Se suponía que Natasha sería la nueva asistente de Tony en ese momento y acechaba a Tony para recibir cualquier información para su informe a Shield. Lucky asintió con la cabeza y le sonrió a Tony mientras miraba a Natasha durante bastante tiempo antes de sentarse cerca de ellos. ¿No eres una hermosa dama, ahora por qué estás aquí de nuevo? Dijo Tony con coquetería hacia Natasha. Pepper se puso nerviosa por la forma coqueta de Tony. Sabía que Tony era un playboy y compartía muchas de sus noches con todo tipo de chicas, pero aún le resultaba difícil ver al hombre que amaba coqueteando casualmente frente a ella. De hecho, Tony sabía que Pepper lo amaba, y él también. Pero Tony nunca había recibido este tipo de amor desde que tiene memoria. Temía que una vez que le confesara su amor a Pepper, la decepcionaría de alguna manera en el futuro. Es por eso que no quiere estar apegado a Pepper. Tony vio las miradas en el rostro de Pepper e inmediatamente dejó de coquetear con Lucky y miró a Dio de manera condescendiente. Ahora, ¿quién eres tú de nuevo? ¿De quién fue la recomendación de nuevo? ¿En qué año te graduaste? Pareces demasiado joven para tener experiencia en el cuidado de la salud. Tony dijo groseramente. Dio pareció divertido por la pregunta de Tony y miró a Natasha para responder esa pregunta. Dio no era un médico regular, era más un sanador en términos. Era un usuario de Amon Energy que podía curar casi cualquier tipo de dolencia. Dijo Natasha mientras explicaba un poco la habilidad de Dio. Al escuchar la explicación de Natasha, la mirada de Tony cambió de inmediato. Era una de las personas que no creía en ningún conocimiento además de la ciencia y, por lo tanto, concluyó que todo era solo una pérdida de tiempo. Pepper, no sé por qué harías perder mi tiempo con este tipo de cosas, pero soy bueno, no quiero ser engañado por este tipo de personas. Podrías enviarlos a casa ahora. Dijo Tony con indiferencia mientras también se burlaba de Dio al tratar de copiar algunos de los movimientos de Shaolin que había visto en las películas. Pepper estaba nerviosa nuevamente por el comportamiento grosero de Tony, pero no podía culpar a Tony ya que nunca antes había oído hablar de ningún tratamiento con Amon Energy. Dio, por otro lado, no se ofendió por el comportamiento grosero de Tony, ya que sabe que Amon Energy fue retratado como una especie de poder de artes marciales en las películas. Ahora, si me disculpan. Me gustaría volver a mi trabajo ahora, ¿serías tan amable de salir de mi casa? Tony dijo sarcásticamente. Pepper negó con la cabeza e inmediatamente se puso de pie para mostrarles a Dio y Natasha la puerta y se disculpó por la mala educación de Tony. Dio pensó que Natasha seguramente haría algo para convencer a Tony o Pepper de probar la cocina mágica de Dio al menos primero, pero para sorpresa de Dio, Natasha también le pidió que se fuera de la casa. Dio no pudo evitar pensar que algo podría suceder allí pronto, ya que sabe que no hay forma de que Natasha retroceda en su misión. Efectivamente, casi al mismo tiempo que querían irse, un cohete fue disparado a la puerta. Dio frunció el ceño al pensar que podría echarle una maldición a su suerte. Creación exclusiva de Dando Novels. Capítulo 103. Huelga. Dio rápidamente arrastró a Pepper a un lado mientras le gritaba a Natasha que se agachara. Natasha sabía que algo malo sucedería e inmediatamente corrió hacia Tony y lo empujó. Los cohetes golpearon la puerta principal de la casa, destruyendo completamente el frente de la casa. Dio soltó a Pepper mientras intentaba verificar quién era el responsable de todo eso afuera. Pepper, que estaba conmocionada por ese ataque repentino, inmediatamente gritó el nombre de Tony ya que no podía verlo cerca de los escombros. Eventualmente vio que Tony estaba empujando a Lucky a su hazaña desde la distancia. Se dio cuenta de que Tony estaba ileso mientras que Lucky estaba inconsciente. Rápidamente corrió a su lado para ayudarlo a sacar a Lucky de los escombros. Después de estar dentro del lugar más seguro de la casa, Tony y Pepper se abrazaron y se revisaron si había alguna herida. Afortunadamente, no había ninguno. Dio regresó rápidamente adentro mientras le informaba a Tony que muchos soldados se acercaban a la casa. Tony se sorprendió al escuchar la información de Dio, ya que no sabía quién le haría algo así. Jarvis.
Explora el área alrededor de la casa por mí. Sé preciso, no dejes que nadie se escape de tu radar. Tony le dijo a Jarvis, su casa ahí se detectó una gran cantidad de fuerzas armadas. La casa ya estaba rodeada, señor. Le aconsejé que se escondiera en el búnker, señor. Jarvis dijo con indiferencia. Tony inmediatamente volvió su atención hacia Dio. Ahora, ¿podrías mostrar un poco de tu pensamiento a Mon Energy para que podamos estar a salvo de esos soldados? Tony dijo sarcásticamente. Este comentario inoportuno puso nerviosa a Pepper. ¿Tony realmente tenía que hacer que todo fuera incómodo incluso en ese tipo de situación? Pepper no podía creer que Tony fuera tan orgulloso. Solo lleva a todos a un lugar más seguro, dijo Dio mientras regresaba al frente de la casa. Él mismo estaba irritado por ese ataque ya que no le importaba a quién apuntaba ese cohete, pero estaba seguro de que no le gustaba estar en medio de eso. Sin volver. Solo estoy bromeando, ¿sabes? Tony le gritó a Dio que regresara. Dio ignoró a Tony mientras continuaba avanzando. Natasha, que ya estuvo consciente durante unos minutos, se levantó de inmediato y apartó a Tony y Pepper. No, puedo ayudarlo. Déjame tomar mi traje primero. Tony dijo insistentemente. No, ya es demasiado tarde. El enemigo estaba demasiado cerca para todo eso. Natasha dijo con urgencia. Dio rápidamente activó el mundo mientras salía de la casa. El enemigo inmediatamente lo rodeó mientras apuntaba su hocico hacia Dio. Por otro lado, Natasha sabía lo mal que podía estar el temperamento de Dio, así que inmediatamente le advirtió a Tony que no saliera por la razón que fuera. Pronto escucharon que había cientos de armas disparando desde afuera. Pepper trató de cerrar los ojos y se tapó los oídos porque no podía soportar la idea de que un hombre que acababa de ver iba a ser alcanzado por una bala. Tony inmediatamente salió para ver cómo estaba Dio mientras ignoraba que Natasha le gritaba que regresara y lo que vio realmente lo sorprendió. Vio que Dio no estaba herido en absoluto y que la bala rebotaba en su cuerpo. Dio, que sabía que Tony lo vería así, sonrió en dirección a Tony y abrió su brazo para recibir cada bala y presumir ante Tony. Inmediatamente ordenó a DeWard que matara a cada uno de esos soldados. DeWard lo hizo rápidamente mientras drenaba un poco de Amon Energy de Dio. Después de estar en la banca por un tiempo, DeWard se permitió matar a cada uno de esos soldados como si su cabeza estuviera hecha de tomates. La escena gore que se desarrolló frente a él tomó completamente a Tony con la guardia baja. No esperaba que Dio fuera tan fuerte. Incluso se sintió afortunado de que Dio no pensara en él como un enemigo por su comportamiento irrespetuoso antes. Como vio todo desde lejos, parecía que no había nada que pudiera evitar que Dio matara al soldado. Sus chalecos antibalas no parecían hacer nada ya que algunos de ellos tenían el pecho explotado. Tan pronto como comenzó, termina rápidamente. No quedaba más soldado frente a la casa, pero Dio sabía que estaba lejos de terminar. Capítulo 104. Todo apagado. Un hombre con una fea cicatriz en la cara apretaba los dientes con frustración. Después de enviar a un grupo de mercenarios a la casa, ninguno de ellos pudo ser contactado. Inmediatamente dio su orden para que el resto de sus mercenarios entraran corriendo a la casa para ver qué pasaba y posiblemente mataron a Stark. Los 30 mercenarios restantes se apresuraron a entrar rápidamente en Seaview Villa. No querían ser los receptores de la ira de su jefe. Ese hombre con la cara llena de cicatrices era el líder de un grupo terrorista que secuestró a Tony, pero en realidad era uno de los hombres pagados por Obadiah Stane para matar a Tony Stark. El hombre con la cara cicatrizada estaba parado dentro de una armadura de hierro que Tony descartó en el desierto después de escapar con éxito del secuestrador. Ese traje de armadura todavía no tenía ninguna tecnología avanzada, pero eso era lo mejor que podían hacer para luchar contra Tony en este momento. Dio notó que había una ligera alteración en la línea de tiempo ya que se suponía que Obadiah Stane arrebataría el largo reactor justo debajo de las narices de Tony mientras veía a Tony morir en el frío piso de su taller. Se suponía que Obadiah era el que estaba detrás de la armadura de hierro e hizo que Tony cuestionara su propia integridad como un hombre nuevo. Pero todo era diferente ahora. Obadiah dejó que el hombre con la cara cicatrizada fuera el que controlara la armadura de hierro. Lo que Obadiah no sabía era que la armadura de hierro aún no está a la altura y no se puede comparar con la que Tony tiene ahora. Después de que Dio ha matado a todos los mercenarios, Jarvis les dice a todos que el enemigo había sido vencido y que no quedaba peligro en los alrededores. Tony, Pepper y Natasha salieron de la casa con cuidado ya que había mucha sangre salpicada por todas partes. Tony todavía no podía creer la escena frente a él. Todos los cuerpos fueron destrozados violentamente. Pepper no pudo aguantar más.
Se topó con una maceta y vomitó. No podía creer que alguien tan guapo como Dio pudiera hacer algo tan inmensamente perturbador como eso. Natasha, sin embargo, ya estaba acostumbrada a esa escena frente a ella. ¿Podrías equipar tu armadura ahora, Stark? Natasha dijo como precaución por la emoción de Dio. ¿Y quién eres tú otra vez? Tony le preguntó a Lucky ya que ahora se da cuenta de que Lucky no era lo que ella decía que era. Soy un agente de S.H.I.E.L.D., Dio es un chef que podía curar a la gente milagrosamente, pero no era solo un sanador. Natasha dijo mientras suspiraba y señalaba hacia los cuerpos destrozados en el frente de la casa. Tony asintió con la cabeza al comprender que no debería agitar a Dio como esos desafortunados mercenarios. Vio que había un poder desconocido y poderoso que amplió la perspectiva de Tony sobre el mundo. Si Amon Energy realmente existió, entonces tal vez la magia, las brujas y los mitos realmente existieron todo el tiempo. Después de un tiempo, Dio terminó de matar a todos los mercenarios que pudo encontrar. Dio, que usó la energía Amon para protegerse de la vara y el corte de la daga, era como un ninja. Había tanta sangre por todas partes. Eso no fue todo. The World también hizo su parte mientras el stand seguía masacrando a la gente como si estuvieran hechos de papel. Mientras Dio seguía matando con sus llamativos movimientos, había un mercenario que se escondía y acechaba en el punto ciego de Dio, esperando el momento adecuado para atacar. Después de que Dio terminó de usar sus movimientos llamativos, el mercenario atacó mientras lanzaba una granada hacia Dio. Sin embargo, Dio ya sabía el paradero de ese mercenario desde un principio, pero quería ver qué haría el mercenario para atacarlo. Después de ver que el mercenario solo lo atacó con una pequeña granada de mano, Dio se sintió un poco decepcionado. Inmediatamente ordenó a El Mundo que cortara la cabeza del hombre. No se protegió de la granada porque sabía que el explosivo no le haría ningún daño. Al mismo tiempo, no quedaba ningún mercenario y, por lo tanto, el hombre con cara de cicatriz estaba frustrado porque los hombres a los que pagó no eran buenos. Inmediatamente caminó hacia la casa, pensando que si estaba usando la armadura de hierro, sería invencible. Conviértase en un patrocinador, lea al menos 30 capítulos por delante para todas las novelas en este sitio y bonifique 5 capítulos cada mes. Buen trato, ¿verdad? Ayúdanos a alcanzar el primer objetivo si pudieras. Capítulo 105 Problemas. Cuando un hombre con la cara llena de cicatrices quiere usar su cohete de hombro, Tony con su armadura roja y dorada se adelantó y lo detuvo. Se sintió realmente familiarizado con el hombre de la armadura. ¿Es lo que trajiste para volar mi casa? Espera, ¿por qué es un poco familiar? ¿Cómo obtuviste este conjunto de armadura de hierro? Pero su mayor preocupación en este momento era la armadura de hierro y el reactor ARC que el hombre parecía estar usando. No creía que nadie pudiera hacer su ARC reactor, y no parecía hacer tantos como para que no notara que faltaba uno. Cuando Tony golpeó el timón de la armadura de hierro, salió volando, dejando el rostro del hombre con cara de cicatriz al descubierto para que Tony lo viera. El hombre se rió de Tony. Recuérdame, Tony, vengo a ti en busca de venganza. ¿Ocultas tu rostro? ¿Cómo podría reconocerte? El hombre reveló su rostro. ¿Ahora, me recuerdas? Te voy a destrozar con esta armadura de hierro que hiciste. Tony conocía a ese hombre. Se dio cuenta de que el hombre estaba ahí para él. Por lo tanto, necesitaba asegurarse de que el hombre nunca más regresaría para atormentarlo. Tony inmediatamente disparó el rayo repulsor en su mano, arrojando al hombre de la armadura de hierro. El hombre tomó represalias disparando 2 cohetes más desde su hombro. Tony evadió, pero el cohete aún golpeó su casa, haciendo 2 agujeros más en ella. El hombre comenzó a correr mientras Tony se aseguraba de perseguirlo. No podía dejar que ese hombre se fuera, y necesitaba saber quién le dio al hombre su armadura y su reactor de arco. Natasha y Pepper miraron a Dio con la expectativa de que hiciera algo al respecto, pero cuando notó las miradas de las 2 mujeres, Dio se sintió presionado e inmediatamente dijo: no pude hacer nada porque el enemigo estaba volando y no pude. No vueles. Mientras tanto, Tony estaba desesperado por terminar esa pelea. No sabía si el hombre de cara cicatriz tenía más mercenarios al acecho, por lo tanto, no podía dejar que el hombre lo atrajera de esa manera. Mientras que Pepper no estaba a salvo. Natasha contactó a S.H.I.E.L.D. y se aseguró de que Nick Fury supiera sobre la situación actual. No quería escuchar a Nick Fury despotricar sobre ella por no informar más tarde. Rápidamente apartó a Pepper mientras decía que primero debería ir a un lugar más seguro. Comenzaron a caminar hacia el SUV negro que conducía Natasha ya que, afortunadamente, el automóvil no sufrió ningún daño por toda la pelea anterior.
Pero mientras Dio suspiraba aliviado de que su poder ya no fuera necesario, Obadiah Stane se acercó caminando hacia ellos. Dijo que Dio y Natasha eran libres de irse como mejor les pareciera, pero que él sería el que escoltaría a Pepper fuera de allí. Dio supo de inmediato que quería usar a Pepper como rehén ya que Pepper era una de las debilidades de Tonji. Natasha frunció el ceño mientras Pepper estaba visiblemente confundida, no entendía lo que estaba pasando ya que estaban rodeados por una docena de mercenarios. Dio estaba visiblemente irritado porque los problemas venían uno tras otro. Él solo quería irse a casa y tener una buena noche de sueño. Escóndete detrás de mí para no salpicarte de sangre. Dio ordenó a las dos mujeres. Dio rápidamente encendió su cigarrillo con irritación, y tan pronto como Natasha y Pepper caminaron detrás de él, activó The Word para matar a todos esos mercenarios. Mientras tanto, Obadiah también dio la orden de matar a Natasha y Dio sin matar a Pepper. No sabían que no habría tiempo para que dispararan su arma ya que The Word ya los estaba mirando desde arriba. Capítulo 106 Forzado mientras levantaban su arma para disparar, Dio inmediatamente ordenó a The Word que rompiera todas sus armas, lo que confundió mucho a todos los mercenarios, y Obadiah estaba parado allí mirando estupefacto. Dio no era de los que tenían compasión por sus enemigos. Comenzó a matar a los mercenarios uno por uno sin piedad. Los mercenarios cayeron uno por uno con un gran agujero en su cuerpo como si algún tipo de artillería los golpeara. Obadiah se sobresaltó por lo que sucedió que retrocedió lentamente y cayó sobre su trasero. The Word siguió balanceando su puño como mejor le pareció para matar a los mercenarios restantes. Les dio un puñetazo en el pecho y, a veces, en la cabeza, lo que provocó que la sangre salpicara todo el lugar. Aunque The Word no fue tan rápido como la vez anterior que mató a los enemigos, The Word fue más despiadado. Era como ver a un gato jugar con un ratón. No había ninguna esperanza en absoluto. Dio notó las miradas en el rostro del mundo. Era como si le estuviera quejando a Dio que los enemigos eran demasiado débiles para él, y ya ni siquiera era divertido. Dio suspiró porque sabía que no podría usar el mundo por un tiempo después de eso, no sabía si el puesto en ese mundo podría rebelarse o hacer algo sin el consentimiento de su amo, pero seguramente Dio no quería nada de que eso suceda. Al mismo tiempo, Obadiah estaba tan asustado que Dio no se sorprendería si Obadiah se orinara en los pantalones. Al ver los cadáveres destrozados de sus mercenarios, no había forma de que un hombre que ni siquiera pudiera luchar solo como Obadiah lo estaba capaz de soportar esta escena. Obadiah sabía que él sería el próximo cuando Dio caminó hacia él. Cuando Dio se alejó de Natasha y Pepper, finalmente vieron lo que les sucedió a los mercenarios antes. Pepper una vez más vomitó, ya que no podía soportar la sangrienta escena frente a ella. Pero con su fuerte personalidad, se aseguró de no llorar, y así comenzó a adaptarse al sangriento escenario a partir de ese momento. Pero a diferencia de Pepper, Natasha se mantuvo firme sin sentir disgusto por todo eso. Además, acaba de confirmar con sus propios ojos que no podían dejar que Dio se convirtiera en su enemigo a toda costa. El poder de Dio era tan aterrador que se parecía mucho a un monstruo. Natasha no pudo evitar pensar que si Dio se convierte en enemigo de Shiel, ¿qué pasaría con ella ahora? ¿Será ella otra pila de sangre y huesos olvidados en alguna parte, o morirá de miedo en algún rincón al pensar que Dio estaba en camino para encontrarla y matarla? Ella sabía que no importaba cuán costosa y rigurosa fuera la protección, no habría nada que pudiera detener a Dio. ¿Cómo podría alguien defenderse de un enemigo invisible, más aún de un enemigo que ni siquiera era visible a través de ningún tipo de cámara? La cámara térmica en la oficina de Shield no capturó nada mientras Dio mostraba el poder de su amigo invisible en ese entonces. Afortunadamente, nada de eso sucedió, pero Natasha todavía sentía que su responsabilidad era más pesada que antes. Mientras tanto, Obadiah, que no podía soportar la figura de la muerte que se le acercaba, disparó todas sus balas contra Dio desesperadamente. Obadiah cayó en otra profunda desesperación cuando vio que la bala no afectó a Dio en absoluto. Como Dio estaba lo suficientemente cerca, le quitó el arma a Obadiah y la destruyó con sus propias manos. Dio le sonrió a Obadiah mientras le divertía que alguien tan orgulloso como Obadiah estuviera muerto de miedo frente a él de esa manera y luego procedió a acariciar la cabeza de Obadiah como si fuera un perro. Obadiah se sintió humillado más allá de lo creíble. Sintió crecer su ira porque, por un momento, se olvidó de su miedo. Dio notó que la ira de Obadiah podía convertirse en una molestia, por lo que agarró el cuello de Obadiah y lo levantó con un brazo mientras apagaba el cigarrillo en la cara de Obadiah. Dio estaba enojado después de ver que el hombre aún podía sentir ira hacia él. Si no fuera por ese hombre, no se encontraría en esa situación en absoluto.
Pero tan pronto como quiso acabar con la vida de Obadiah, Pepper se adelantó para detener a Dio. Por favor, déjalo ir. Obadiah aún necesitaba responder por todos sus crímenes y asumir la responsabilidad por ellos. Pepper sabía que si Obadiah era realmente el que estaba detrás de todo ese lío, entonces Tommy querrá saberlo del propio Obadiah. Ella sabía que Obadiah era un hombre de confianza a los ojos de Tommy. Capítulo 107. Sin lágrimas. Natasha sabe que Dio no haría nada fuera de sus propios límites. Él no tomará la vida del enemigo solo porque él quiso. Ella sabe que si Dio realmente quisiera ganar dinero fácilmente, no tendría que pasar por la molestia de abrir un restaurante como lo hizo. Entonces, en lugar de apaciguar su deseo de matar a Abdías, arrojó a Abdías al suelo y se alejó. Natasha inmediatamente caminó hacia Obadiah para detenerlo, pero mientras Dio se alejaba, Obadiah sacó una especie de control remoto de su bolsillo y se abalanzó sobre Dio. Natasha trató de advertir a Dio: ten cuidado. Pero ni siquiera tuvo tiempo de advertir a Dio cuando cortó la mano de Obadiah, que sostenía el dispositivo por completo. El corte fue limpio. Fue como si un cortador láser cortara la mano de Abdías. ¡Arr! ¡Mi mano! Obadiah gritó histéricamente cuando vio su mano en el suelo y su sangre salpicó el corte. Inmediatamente intentó escapar de la escena, pero Natasha fue más rápida que él y, por lo tanto, hizo tropezar a Obadiah y lo detuvo con éxito disparándole con su arma paralizante. Natasha se acercó rápidamente y detuvo el sangrado de la herida creada por Dio. También se aseguró de empacar las manos cortadas y los dispositivos parecidos a un control remoto que Obadiah estaba a punto de usar antes. Después de mirar el dispositivo, Natasha dijo: esta es un arma que Stark Industries ha desarrollado. Puede paralizar instantáneamente al objetivo cuando está cerca del oído humano. Es muy encubierta y efectiva, pero por alguna razón, el gobierno ha prohibido el uso y desarrollo de esta arma. Natasha ha encontrado algo de respeto por el anciano. Abdías era un hombre realmente cauteloso. Si no se cruzaba con Dio, Obadiah seguramente tendría éxito en su búsqueda. Se dio cuenta de que Pepper estaba realmente perturbada por todo eso y dijo: no tienes que preocuparte, serás escoltada a un lugar más seguro y escucharás sobre Tommy tan pronto como escuche un informe sobre él. Natasha mantuvo su emoción bajo control y constantemente mostró su serenidad frente a Pepper, lo que ayudó a Pepper a calmarse también. El primer automóvil que llegó a la escena fue un SUV negro conducido por el agente Coulson. Tan pronto como llegó a la escena: señor Dio, nos encontramos de nuevo. Saludó a Dio con su característico rostro sonriente. Dio lo saludó con una sonrisa más amplia y también preguntó: agente Coulson, ¿me dará una compensación por matar a mi mascota? El agente Coulson solo se rió y dijo: lo siento, tengo prisa y no preparé la compensación. El agente Coulson estaba en un aprieto por el caracol que le robó a Dio. Tan pronto como estuvo en el laboratorio de Shield, dejó que varios científicos hicieran un experimento con el caracol. Desafortunadamente, no mucho después de arrojar el caracol a esos científicos, recibió un informe que decía que el caracol había muerto y desaparecido por completo en el aire. El agente Coulson ahora sabía que Dio lo dejó salir en ese momento porque sabía que el caracol desaparecería en varias horas. Se sentía mal por ser codicioso en ese entonces. Si decidía echarse atrás y devolverle el caracol a Dio, tal vez no estaría en un apuro como ese. Dio se rió después de ver que Coulson trató de encontrar alguna razón y dijo: espero una compensación de $1 millón la próxima vez que nos veamos. De lo contrario, le pediré el pago a Nick Fury. Coulson estaba visiblemente sorprendido. ¿Cómo puede un caracol ser tan caro? Estaría de acuerdo con esa cantidad de dinero siempre que el caracol estuviera vivo y se pudiera investigar. Ahora, ¿quién en su sano juicio creería la historia de Coulson? Shield nunca le daría la cantidad de dinero que necesitaba para compensar a Dio. Capítulo 108. Soy Iron Man. Soy Iron Man. Tommy dijo en su discurso público después de los problemas de Iron Armor. Dio, que estaba viendo el discurso en su teléfono móvil, sonrió ampliamente después de escuchar esa declaración. Esa fue la famosa declaración que impulsó la iniciación de los Vengadores de Nick Fury, y esa fue la declaración que inició el comienzo del universo cinematográfico de Marvel. Al día siguiente, Dio se sorprendió mucho al ver que Tommy y Pepper ya estaban esperando afuera de su restaurante. ¿Y tú? Will también hizo una pausa por un minuto y luego dijo: Tony Stark. ¿El playboy y traficante de armas Tony Stark? Conocía al hombre que esperaba fuera del restaurante. Oye, ¿es real? Will trató de preguntarle a Dio. Sabía que Tony Stark era el famoso traficante de armas rico y un playboy. Él era un epítome de una persona famosa.
Tony estaba un poco molesto al ver que un extraño todavía usaba la palabra traficante de armas para asociarse con él y dijo: ahora soy un filántropo. Deberías ver más noticias en línea en lugar de jugar en un safari africano. Los comentarios de Tony enojaron a Will. Rápidamente trató de saltar sobre Tony. Joder, ¿estás buscando pelea? Dio rápidamente sujetó a Will y le dijo que se calmara mientras Tony y Pepper se sentaban en la única silla disponible que Dio preparó en el medio de la habitación. Un filántropo amante de la paz no se burlaría del color de la piel de nadie. Creo que tienes que disculparte con mi mejor amigo aquí. De lo contrario, tengo que sacarte de aquí. Dio dijo mientras aún sostenía a Will para asegurarse de que no se peleara con Tony. Tony levantó las manos en señal de que no venía a hacer una escena. Tampoco trajo su armadura marca allí. Tienes razón. Es mi culpa por burlarme del color de otras personas. Pero en mi defensa, tu amigo fue tan grosero como para asociarme como traficante de armas. Claro, antes me encantaba, pero ahora lo odio con todas mis fuerzas. Tony dijo honestamente. Dios sabía que lo que Tony decía era verdad. Era un hombre de palabra. Si Tony ya dijo que no le gustaba algo, sería casi un esfuerzo imposible hacerle cambiar de opinión. Por lo tanto, esa fue la mejor disculpa que pudo darle a Will. Dio palmeó la espalda de Will y dijo: olvidémonos de esto. Al ver que tanto Will como Tony no tenían quejas, Dio le dio a Will un montón de dinero y le dio medio día libre. Dio sabía que Tony no podría contener la boca por mucho tiempo y, en algún momento, volvería a ofenderse. Además, hubo parte de su próxima conversación que no quería que Will escuchara ni se involucrara. Le encantaría que Will evitara el lío que seguirá a Dio en el futuro. Después de que Will se fue con una sonrisa feliz en su rostro, Dio inmediatamente preguntó: ¿por qué vienes aquí? Debo prepararme para los próximos clientes cuando vengan por su reserva. No es necesario que hagas eso, Pepper ya los llamó a todos para cancelar, y eso hizo que Pepper y yo fuéramos los únicos clientes que vinimos hoy. Tony dijo todo eso con orgullo en sus ojos. Entonces, ¿estás aquí para comer? ¿Eso es todo? Dijo Dio mientras también estaba molesto ya que Tony estaba realmente orgulloso de algo estúpido. Sí, eso es. Aunque todavía no nos has servido ninguna bebida, pero sí. Todavía nos gustaría tener una comida. Tony dijo casualmente. Dio estaba molesto por la actitud de Tony. Si Tony no fuera un cliente, se habría asegurado de echarlo y asegurarse de que nunca más volvería al restaurante. Sin embargo, Dio sabía que Tony estaba allí para traerle mucho dinero. Entonces, necesitaba soportarlo por ahora. Al mismo tiempo, Pepper ya lo ha tenido. Ella respetaba profundamente a Dio ya que él fue quien salvó a Tony y a ella mientras podían estar muertos en ese momento. Así que hizo callar a Tony y habló por los dos. Esta vez, estamos aquí para expresarte nuestra gratitud por salvarnos mientras los mercenarios intentaban matarnos. Dijo Pepper honestamente. Tony no podía permanecer en silencio y comentar: Dios solo te salvó. El agente fue quien me salvó. Ese comentario le valió una palmada en el hombro por parte de Pepper, y cuando vio la cara de Pepper, Tony se silenció rápidamente. Capítulo 109. Desafortunadamente usuario de stand en el capítulo 109 del universo Marvel. Dio suspiró. Él sabía que Tony era completamente malo expresando gratitud y disculpas. Entonces, dejó que Tony fuera él mismo. No va a cambiar nada, incluso si le exigió a Tony que lo respetara o algo así. Entonces, necesito decirte que no hay forma de que te sirva una hamburguesa con queso aquí, y necesito que te quites la camisa. Dijo Dio con confianza. Oye, sé que este lugar no es una hamburguesería, y sé que eres un hombre guapo, pero yo no soy así. Lo siento. Tony dijo sarcásticamente. Sabes que mi negocio está por encima de hacer comida para alimentar los estómagos de todos. Si sabes de lo que estoy hablando, sería sabio que lo siguieras. Dijo Dio, molesto por el comentario constante de Tony. Tony se quedó en silencio por un rato, lo que preocupó un poco a Pepper. Tenía confianza en la habilidad de Dio después de preguntarle a muchos de sus amigos que ya habían ido al restaurante de Dio. Después de un tiempo, Tony rechazó la orden de Dio, lo que volvió a enojar a Pepper. Ella dijo: Tony, sabes, estoy preocupada por ti. Debes vivir como una persona normal, no como un robot. Tienes que preocuparte por tu cuerpo. La palabra de Pepper hizo que Tony pensara por un momento e inmediatamente se quitó la camisa para que Dio pudiera revisar su pecho. Dio notó que la red del envenenamiento por paladio aún no era visible. Dio sabía que una vez que la red llegara a la etapa donde era visible, Tony estaría en serios problemas.
Sabes que este ARG reactor que estás usando se está comiendo tu cuerpo, ¿verdad? Dio dijo casualmente. Wow, tu análisis es muy bueno. Tony respondió con un comentario ingenioso, que Dio sabía que sucedería porque, con la mente genial de Tony, no creería el razonamiento de Dio sin una prueba. Entonces, sin hacer otra declaración, Dio caminó hacia su cocina y comenzó a cocinar un platillo para Tony. ¿Algo de lo que dijo hace un momento era cierto? Pepper le preguntó a Tony mientras Dio se dirigía a la cocina. No. Nunca arriesgaría mi vida de esa manera. Tony respondió con confianza. Pero la verdad era que sabía que el ARG reactor lo estaba envenenando lentamente como dijo Dio. A los pocos minutos, Dio regresó con un vaso de bebida verde que parecía un repugnante jugo de col rizada. La bebida realmente se veía horrible, lo que hizo que Tony frunciera el ceño. ¿De qué tipo de hierba está hecho este jugo? Tony preguntó ingeniosamente. Es una hierba especial, hecha especialmente para prolongar tu vida y eliminar la toxina que está circulando por tu cuerpo en este momento. Dio respondió mientras sonreía divertido. Después de escuchar la palabra de Dio, Tony dijo de inmediato vamos a cambiar el restaurante. Pepper dijo de inmediato tal vez no sea tan malo como parecía. Pepper trató de alcanzar el vaso para probarlo ella misma, pero Dio inmediatamente le dijo no, no estás envenenada, y la bebida debe beberse entera. El rostro de Pepper palideció después de escuchar que Tony fue envenenado. Miró a Tony con preocupación porque temía que Tony pudiera estar muerto sin saberlo. ¿Sabes? Fue malo mentirle a tu cliente. Si estuviera envenenado, ¿cómo podría sentarme aquí y charlar casualmente contigo? Tony dijo frustrado. Bueno, si no me crees, no tienes que beberlo e irte. Pero la próxima vez, este vaso de bebida ya no costará $100.000. Dijo Dio con confianza. $100.000. Debes estar bromeando. ¿Cómo puede una bebida tan repugnante como esta ser tan cara? Tony dijo de una manera sorprendida. Inmediatamente se puso de pie y tomó su chaqueta mientras le decía a Pepper deberíamos irnos de este lugar, no podemos confiar en él. Lamento su rudeza, ¿Tony realmente está envenenado? Pepper se disculpó con Dio. Dio respondió honestamente es la verdad. Debes cuidarlo y minimizar su razón para usar la armadura porque eso acelerará la propagación del veneno por su cuerpo. Capítulo 110 Invitación de los Vengadores Usuario de stand en el capítulo 110 del universo Marvel antes de irse del restaurante de Dio, Pepper le dejó un cheque de $100.000 a pesar de que realmente no creía que una taza de jugo verde fuera tan cara. Pepper se fue después de eso, mientras Natasha entraba. Bueno, muchas gracias por presentarme a un idiota. Dio dijo cuando vio a Natasha entrar. Al menos no te dejaron sin nada. Natasha dijo mientras se reía un poco y señalaba con el dedo el cheque sobre la mesa. Si no vinieran aquí hoy, ganaría mucho más dinero que esto. Dijo Dio malhumorado. Ahora, ¿qué harías? No tienes ningún cliente para el día, ¿verdad? Natasha preguntó con curiosidad. Hogar. Dormir. Dio dijo molesto. ¿Quieres que vaya yo también? Podría hacer que tu sueño sea mucho más placentero. Natasha bromeó. No, gracias. Dio dijo mientras miraba a Natasha con disgusto. Estoy bromeando. Ahora, me gustaría invitarte a cenar más tarde esta noche. Natasha dijo mientras se reía de su propia broma. ¿Esto tiene algo que ver con Shield otra vez? Dijo Dio mientras suspiraba. No creía que cenar fuera todo lo que Natasha quería, con la personalidad de Natasha y la experiencia pasada, sabía que Natasha tenía que tener una misión de Shield. No quería volver a meterse en problemas como la última vez, así que simplemente ignoró a Natasha y vio si ella todavía insistía en invitarlo o no. Es cierto que Natasha dijo inocentemente es solo una comida y una charla informal. Nada más. Bien. Iré contigo esta noche. Dio dijo mientras suspiraba molesto. Al otro lado de la ciudad, Tony ha llegado a su casa con 2 hamburguesas con queso en la mano y un vaso grande de Coca-Cola. Tan pronto como llegó, llamó a Jarvis porque quería mejorar aún más su armadura. Mientras caminaba, finalmente notó que un invitado no invitado estaba sentado en su sofá. ¿Pensaste que eres el único superhéroe en este planeta? Lamentablemente, este pensamiento tuyo no era cierto. Nick Fury dijo con confianza. ¿Quién eres? ¿Cómo puedes entrar en mi casa? Tony dijo con una mirada de sorpresa en su rostro. Soy Nick Fury. El director de Shield. Nick Fury dijo mientras sonreía con confianza.
Tony, que ha estado en contacto con Shield varias veces, hizo una pausa por un momento, pero como quería hacer otra pregunta, Nick se le adelantó. Nick inmediatamente le dio a Tony un documento con las letras Iniciativa Vengador escritas en él. Tony se confundió por un momento, pero Nick dijo de inmediato: Avengers es el nombre de la alianza de superhéroes. Los Vengadores tendrían la única misión de defender la Tierra de las fuerzas que la amenazarán. Tony inmediatamente se burló de Nick. Tu visión se parecía mucho a la trama de un cómic. Pero Nick miró a Tony con una cara seria que hizo que Tony se calmara y supo que Nick no estaba bromeando. Shield había monitoreado tu acción incluso antes de que te convirtieras en Iron Man, y Shield también te había salvado en varias ocasiones. ¿Sabías por qué Shield hizo algo de eso? Nick dijo con confianza. ¿Mi hermoso rostro? ¿Mi inteligencia? ¿O tal vez fue mi dinero? Tony dijo con indiferencia. Eso es correcto. Solo te salvamos por tu vasto intelecto. Como tu viejo. Nick dijo, mientras sonreía un poco. Ese hecho ha hecho que Nick pronto silencie a Tony por completo y sea capaz de ponerlo serio. ¿Conoces a mi padre? Tony preguntó seriamente. Por supuesto. Tu padre era un hombre brillante con una inteligencia a nivel de genio. De hecho, Howard Stark fue uno de los fundadores de S.H.I.E.L.D. Nick dijo con confianza. Nick notó que Tony estaba confundido por todo eso, por lo que agregó: S.H.I.E.L.D. no te lo dijo antes porque decidimos protegerte detrás de escena porque no queremos perturbar tu vida. Pero dado que la Tierra está en peligro inminente, necesitamos su participación para detener lo que sea que amenace la Tierra. Capítulo 111. Rechazar usuario de stand en el capítulo 111 del universo Marvel. ¿Eso es todo? ¿Esta es toda la información que tienes? Tony dijo decepcionado. Hay más, pero no puedo mostrárselos por la confidencialidad del documento. Puedes acceder uniéndote a S.H.I.E.L.D. Nick Fury dijo con confianza. Entonces, ¿necesito unirme a esto de los Vengadores para leerlo? Tony dijo confundido. Sí, eso es así. Nick dijo con confianza. Entonces, me niego. De nada sirve ver lo que hizo mi viejo mientras yo ya lo superé. Y esto de los superhéroes es ridículo. Jarvis te acompañará. Tony dijo con confianza. Jarvis inmediatamente le dijo a Fury que siguiera su voz cuando Tony terminó de hablar. Nick suspiró y dijo: nos volveremos a ver pronto. Nick abandonó el lugar voluntariamente mientras dejaba intencionalmente el documento en posesión de Tony. Sabía que la relación de Tony y Howard era bastante accidentada, y sabía que dejar que Tony pensara por un tiempo sería bueno. En una habitación privada de cierto restaurante japonés, Dio y Natasha estaban sentados uno frente al otro mientras disfrutaban de un plato de sashimi fresco. El salmón aquí es realmente fresco. Pensé que me llevarías a un restaurante chino. Natasha dijo con una sonrisa. Creo que no estás listo para comer comida china auténtica, y la comida china ordinaria sin una reforma mágica es, en mi opinión, solo un desperdicio de ingredientes. Así que comamos comida japonesa en su lugar, ya que es la comida más fresca del mundo. Parece un poco razonable, pero sigo pensando que tu comida es mejor. No, mi negocio es un asunto diferente, pero dado que has pasado tantas veces conmigo, puedo darte un 5% de descuento la próxima vez, dijo Dio. Su comida valía más de $10.000, no había forma de que la diera gratis. Natasha siguió charlando como si fuera una cena informal, lo que hizo que Dio se sintiera un poco incómodo. Siguió respondiendo ingeniosamente a cada comentario de Natasha, sabía que no tenía sentido pensar en cosas que aún no sabía. Eventualmente, su conversación comenzó a cambiar a un tono más profesional. Natasha preguntó qué piensa sobre S.H.I.E.L.D. Dio ahora entendió el significado de esa cena en la que tanto insistió Natasha, sabía que Natasha fue enviada para reclutarlo para unirse a S.H.I.E.L.D. al Vengador. Dio dijo nada fuera de lo común. Natasha pareció sonreír un poco después de escuchar la respuesta de Dio. Todavía tenía una oportunidad de reclutar a Dio. Después de que Dio rechazó su encanto que generalmente logra atrapar a su objetivo, su confianza en su propia habilidad disminuyó un poco. Natasha dijo: Nick Fury quiere que te unas a S.H.I.E.L.D. porque te aprecia mucho y espera que uses tu habilidad en el camino correcto. ¿El camino correcto? Ahora bien, ¿cuál es el camino correcto? ¿Es abrir un restaurante y hacer negocios con él? ¿No es el camino correcto? ¿Matar a un político que hace daño con sus mentiras, que dañará a los jóvenes en el futuro? ¿No es el camino correcto? Hay tantas respuestas a esto como hay tantas personas en el mundo. No quiero tener el poder de ser quien juzgue este recto camino tuyo. No quiero cargar con esa responsabilidad. Ya soy feliz con mi propia vida.
Por lo tanto, no me uniré a Shield. Dio dijo sabiamente. Pero esa es la cosa. No es Shield a lo que te unirás. Sería una organización completamente nueva. Natasha dijo mientras sonreía levemente. Dio suspiró, finalmente entendió que el programa Vengadores debe haber comenzado. Escuchó a Natasha explicar que la nueva organización se llamaría Vengadores y describió la forma en que operarán los Vengadores. Dio ya sabía todo eso, así que realmente no le importaba la explicación de Natasha. Sabía que los Vengadores fueron creados por una buena causa, pero también sabía que eventualmente, la gente querría controlar el poder de los Vengadores por sí mismos, crearían desconfianza y miedo a través de las noticias para representar a los Vengadores como un dios mercenario. Este sería el preludio de la guerra civil entre los héroes posteriores. Dio pensó en los pros y los contras que obtendría al unirse a los Vengadores y sabía que sería muy complicado unirse. Además, Nick Fury creó ese programa de los Vengadores por respeto a la Capitana Marvel, quien ya mostró su poder en los primeros años de Nick Fury. Días. Dio dijo: no quiero jugar al héroe. Deberías preguntarle a otras personas en lugar de a mí. Dio dejó su palillo mientras se preparaba para salir del restaurante. Capítulo 112. Sobreviviente usuario de stand en el capítulo 112 del universo Marvel. Entonces, ¿él se niega? Preguntó Nick Furia. Sí, sin dudarlo. Natasha dijo mientras le contaba a Fury todo lo que sucedió antes. Parece que crear un equipo de superhéroes fue más difícil de lo que imaginó. Fury dijo mientras se frotaba la cabeza con frustración. Pero, pase lo que pase, debe continuar con ese programa Vengadores. No podía renunciar ahora después de haber hecho tantas cosas. Tenía que encontrar la manera de hacer que Dio y Tony se unieran a su equipo. Él sabía que la Tierra enfrentaría algún tipo de crisis a su debido tiempo. Él quiere vivir su vida en paz y de la manera que él quiere. No quiere llevar la carga de salvar a la humanidad mientras no quiere protegerla. Pensó que proteger a una raza humana era demasiado trabajo para un simple humano como él. Creo que deberíamos renunciar a reclutarlo. Natasha dijo seriamente. No. Rendirse no es una opción aquí, Natasha. Su poder es importante. Tenerlo en el equipo significa tener la seguridad de que el equipo no puede ser asesinado. Su poder de vida es demasiado asombroso para dejarlo ir. Fury dijo desesperadamente. ¿Qué tal si le pides que trabaje por dinero? ¿Ya has sugerido esa ruta? Fury dijo esperanzado. ¿Quieres decir que le pagamos para que se presente? Natasha dijo confundida. Sí. Ya que le gusta tanto el dinero, ¿por qué no le damos eso? Fury dijo esperanzado. Natasha lo pensó por un momento y se dio cuenta de que incluso si a Dio le gustara el dinero, probablemente no sería tan simple. Dio es un hombre con principios. No creo que quiera hacerlo aunque le paguen por ello. Natasha dijo. Nick Fury notó que Natasha se mostró renuente a aceptar su idea de enviar al Shield herido y al miembro de los Vengadores para que se curara como fuente de ingresos, pero debe venir y presentarse si alguna vez lo necesitan los Vengadores. Nick Fury dijo: debes encontrar una manera. Nick Fury abandonó el caso después de decirle a Natasha su propia forma de reclutar a Dio, y agregó: el agente que rastreó el paradero del Dr. Banner había encontrado algunas pistas, y debes prepararte para tu próxima misión una vez que se haya localizado al Dr. Banner. Natasha asintió con la cabeza en comprensión. Acaba de recibir 2 misiones casi imposibles de Nick Fury. Uno era casi imposible ya que el objetivo era demasiado terco para que Natasha lo engañara o lo convenciera, mientras que el otro era como una bomba de relojería. Una vez que detonó, Natasha no pensó que podría detener a Hulk. De todos modos, esas misiones eran simplemente imposibles. Como Natasha quería salir de la oficina, Nick le informó: Barton regresará pronto de su asignación, tal vez pueda ayudarte. Natasha sonrió un poco mientras salía del lugar. Al mismo tiempo, Alexander Pierce, exsecretario de Shield y actual secretario general del Consejo de Seguridad Internacional, también estaba leyendo el informe sobre la iniciativa Dio y los Vengadores desde su propia oficina. Dio Brando. Este nombre suena familiar, ¿sabías algo sobre este hombre? Alejandro preguntó a uno de sus hombres. Él fue el único superviviente del proyecto del Bosque Medio, señor. Era el hijo de la pareja que accidentalmente presenció el lavado de cerebro que nuestro agente le realizó a un agente de nivel 5 de Shield por negligencia. Organizamos que mataran a la pareja y a su hijo mientras hacían que pareciera una fuga de gas. Dijo el agente con confianza. No sabemos cómo sobrevivió, pero nuestro agente había confirmado la muerte de todos en la casa antes de que abandonaran la escena, pero milagrosamente el hijo sobrevivió y fue llevado al hospital.
Estábamos a punto de eliminar al objetivo una vez que el objetivo regresó a su hogar, pero decidimos no hacerlo ya que el objetivo parecía perder su memoria reciente. Dijo el agente con confianza. Después de escuchar al agente, Alexander recordó a Dio, y recordó que estaba muy enojado al escuchar que el agente de nivel 5 escapó y que había testigos oculares en los alrededores. Después de ordenarle a su agente que se deshiciera del testigo ocular, todavía estaba irritado por todo el incidente. No esperaba que el miembro sobreviviente del testigo fuera un maestro de una energía mágica Amon e incluso que poseyera una habilidad curativa. Ese documento se encontró dentro del informe confidencial de Shield en una base de datos segura, pero no había nada a lo que Alexander Pierce no pudiera acceder. Capítulo 113. Ser observado. Usuario de stand. En el capítulo 113 del universo Marvel, si no fuera por el control frecuente de Nick Fury sobre el agente de Shield, Alexander Pierce habría hecho muchos movimientos para la Hydra. Dio fue claramente un error cometido por su agente. Si Dio supiera que Hydra mató a su padre, entonces no había duda de que Dio se convertiría en el enemigo de Hydra. Alexander llamó a su agente. Quiero saber la información sobre Dio. Necesito dar el primer paso antes de que pueda obtener información sobre sus padres o cualquier otra cosa. Debes actuar con cuidado para no levantar sospechas. Pronto Alexander comenzó a recibir informes sobre Dio Brando. Eso incluía la probabilidad de que Dio fuera el responsable del incidente de drogas quemadas en Washington, del cual Kingpin estaba a cargo. Alexander sonrió porque podría usar esa información para enfrentar a Kingpin con Dio. Era lo mismo que matar dos pájaros de un tiro. Inmediatamente envió a su agente a difundir la información sobre Dio a la pandilla de la mafia. Sonrió para sí mismo, porque pensó que la mafia acabaría con Dio a su debido tiempo. Pronto, la información comenzó a extenderse en el inframundo, y esa misma información finalmente llegó al oído de Kingpin. ¿Dónde encontraste esta información? Kingpin le preguntó a un hombre asiático que estaba arrodillado frente a él con miedo. Yo, lo robé, señor. Dijo el hombre asiático con nerviosismo. Sabiendo que no podía confiar en un hombre destrozado por el miedo, Kingpin le dijo a su hombre: ponlo en una linda habitación y dale algo de dinero para calmarlo un poco. Tan pronto como se calme, tráelo aquí de nuevo. 10 minutos después de eso, el hombre asiático regresó a Kingpin con una mirada un poco relajada en su rostro. Ahora, dime todo lo que sabes. ¿Estás seguro? Serás recompensado por esto. Kingpin dijo casualmente. Un hombre de mediana edad me chocó accidentalmente durante el día, y al ver que el hombre parecía un hombre rico, lo seguí hasta su casa. Después de unas horas de vigilancia, el hombre se había ido de la casa, me colé y encontré esta información en un maletín en los estudios dentro de la casa. El hombre asiático dijo tímidamente. Kingpin sabía que, sin duda, la información se le había dado intencionalmente, esa no era la primera vez que obtenía información de esa manera exacta. Debe haber algo mal, pensó, pero aún tenía que seguir esa información. Kingpin les dijo a sus hombres que revisaran la casa que mencionó el hombre asiático en caso de que hubiera algo inusual en la casa y el hombre que vivía allí. Kingpin pensó que tal vez estaba caminando directamente hacia una trampa y sabía que necesitaba romper ese desafío y ver quién viviría al final. Sabía que si el que da esa información quiere que el hombre de la información muera, tiene que pagar por hacerle un arma de alquiler. La información era demasiado conveniente para ser otra cosa que una trampa. Contenía una foto de Dio y estaba lleno de información sobre él y las personas con las que generalmente estaba en contacto. Eso irritó inmensamente al gran hombre. Con eso, tenía un hombre más del que necesitaba cuidar mientras Punisher y Daredevil no habían sido atendidos. Lo único que le preocupaba un poco era el gran poder que decía la información con respecto a la habilidad del objetivo. Necesitaba investigar a Dio por precauciones. Al mismo tiempo, Dio seguía sirviendo su plato a muchos de sus clientes. Se preguntó si alguna vez encontraría a otro traficante de oro ilegal que le vendiera oro a bajo precio nuevamente, sin saber que la mafia lo ha atacado. Capítulo 114. Actriz de Hollywood. Al día siguiente, el restaurante de fantasía de Dio seguía funcionando con normalidad. El invitado seguía viniendo como de costumbre, el invitado de Dio aumentaba poco a poco, pero seguro a medida que los rumores sobre sus platos se iban extendiendo poco a poco. Había tanta gente haciendo cola para cenar en el restaurante de fantasía de Dio que comenzó a molestarse por la cantidad de llamadas telefónicas que recibió en un día. Dio no permitió que nadie se metiera en la fila, pero permitió comprar lugares reservados de sus invitados que ya habían reservado su lugar con anticipación.
Tony era un ejemplo de eso. Dio seguía rechazando su llamada porque no le daba ningún trato especial a nadie, por lo que Tony decidió localizar y comprar un asiento para él del invitado que estaba programado para llegar ese día. Algunos reporteros de televisión incluso llegaron al restaurante para entrevistarlo por su inusual restaurante. Dio, que no buscaba la fama, rechazó la entrevista de los reporteros de televisión, incluso se desvivió por duplicar el salario de Will para no contarles nada a los reporteros sobre los secretos del restaurante. Dio tenía que asegurarse de que su negocio pudiera funcionar todo el tiempo que quisiera, por lo que no quería volverse famoso solo para recibir muchas reacciones negativas de personas que no podían pagar una comida en su restaurante más adelante. Al día siguiente, estaba esperando que viniera su primer invitado. Atenderá a un par de hermanas gemelas que alguna vez fueron una estrella infantil. Eran muy conocidos en Hollywood, pero, a pesar de su fama, no obtuvieron tantos papeles como en su infancia. El que preocupó a Dio fue que la actriz de Hollywood no era tan rica como la gente piensa. Por lo tanto, tenía que asegurarse de que el invitado pudiera pagar la cuenta antes de que cocinara su plato. Cuando los gemelos entraron al restaurante con un hombre, Dio los saludó y preguntó: ¿tienen algún tratamiento específico que quieran recibir hoy? El gemelo respondió: saludos señor Dio, somos Anna y Annie. Los dos queremos tener un tratamiento facial, cabello y pérdida de peso. Dio calculó rápidamente el costo y dijo: la factura fue de $600,000. ¿Quiere pagarlo con tarjeta de crédito, cheque o efectivo? Anna y Annie se sorprendieron un poco de que Dio les pidiera el pago por adelantado. Anna preguntó por qué los invitados tienen que pagar antes de la comida. Dio respondió casualmente: esas son las nuevas reglas del restaurante, y si el efecto no cumple con las expectativas del invitado, el dinero se reembolsará por completo. Dio se ha encontrado con una invitada que a primera vista parecía rica, pero al final no pudo pagar su comida, incluso recurrió a ofrecerle su cuerpo a Dio como forma de pago, pero Dio seguramente rechazó su oferta y la echó como inmediatamente la puso en la lista negra por venir al restaurante nunca más. Si aceptaba su oferta, no sabía cuántas mujeres lo usarían como pago, y Dio estaba tan seguro de que el dinero sería mucho mejor que eso. Los gemelos asintieron en silencio con la cabeza y Anna preguntó: ¿hay algún descuento que podamos obtener? Solo tenemos $400,000 en nuestros ahorros. Dio podía decir que estaban avergonzados por esa situación. Si no conseguían un papel antes de llegar allí, dudaban que tendrían hasta $400,000. La gente no sabía la verdad sobre las actrices de Hollywood. Solo vieron su glamoroso estilo de vida. No sabían que esas actrices tenían que gastar tanto en cosméticos y en qué ponerse para salir en público. Capítulo 115. ¿Puede una persona ciega ser abogado? Las estrellas femeninas de Hollywood lo tenían difícil. Tuvieron que pagar un tratamiento costoso para poder seguir compitiendo con sus compañeros, mientras que la estrella masculina solo necesitaba cuidar su físico. Es por eso que una estrella femenina en Hollywood mientras se ve rica no siempre significa que tiene dinero para ello. Dio negó con la cabeza en señal de rechazo. Tampoco podía dejar que esas dos estrellas cenaran sin dinero. Entonces, dijo: puedo hacer 2 platos cada uno por la cantidad de $400,000, no puedo hacer más que eso. Desesperadas, las dos hermanas Anna y Annie ofrecieron su cuerpo a Dio mientras decían: recientemente tenemos unas vacaciones de 7 días. Tal vez puedas encontrarnos un lugar de vacaciones. Los 3 podemos jugar juntos. Cualquiera que haya escuchado eso se habría tentado al ver que las dos hermanas todavía estaban en forma y calientes, pero para Dio no valía la pena los $200,000 que gastaría, por lo que rechazó la oferta de las dos hermanas una vez más y amenazó con llamar al próximo invitado. En cambio, eres un tipo tan antipático. Anna y Annie se veían frustradas, pero rápidamente acordaron tener 2 platos con $400,000. No tenían ningún poder para obligar a Dio a cocinar para ellos, así que simplemente se dieron por vencidos y tal vez regresaron cuando tuvieran el dinero para la próxima comida. Después del tratamiento, Anna y Annie salieron del restaurante con la cabeza en alto, su piel se refrescó y su cabello se rejuveneció como cuando eran niñas. Cualquiera podría argumentar que parecían adolescentes en lugar de alguien que estaba cerca de los 30. En cuanto a si podían perder peso o no para su audición en una semana, ese era su propio problema. Inmediatamente saltará y estrangulará a Dio con frustración después de que las dos hermanas abandonaron el restaurante y dijeron por qué rechazaron su oferta. Puedo ayudarte si no tienes suficiente energía para jugar con los dos. Dio se rió y dijo: en tu sueño. Por cierto, no es demasiado tarde para perseguirlos si realmente quieres. No sé lo que estás pensando, hombre.
Parece que no disfrutas tu dinero en absoluto. Se mudó pero todavía alquila su casa. Obtienes 60 meses de arrendamiento de tu automóvil, ¿por qué vivirías así, hombre? Dijo Will con un fuerte sentido del rap. Dio volvió a reírse y dijo: se llama gestión financiera. La mayoría de la gente lo usa para controlar mejor su flujo de dinero. Will estaba visiblemente molesto por el comentario de Dio y dijo: no es tan difícil ganar dinero y, por lo tanto, tampoco debería ser tan difícil gastarlo. Dio se rió y ordenó: vuelve al trabajo y deja de decir tonterías. Después de eso, Dio salió del restaurante para fumar un rato, pero seguía teniendo la sensación de que estaba siendo observado y que algo malo se avecinaba. Después de un rato, un hombre con un traje negro y un maletín entró por la puerta, pero Dio rápidamente se disculpó y dijo que el restaurante solo estaba disponible después de una reserva. El hombre se disculpó y dijo: vengo después de oler una comida deliciosa. ¿Puedo tener un vaso de agua? Tengo mucha sed y no conozco ninguna tienda conveniente por aquí. Dio notó de repente la vara guía que usaba el hombre y se dio cuenta de que no era de extrañar que el hombre no pudiera leer el letrero en la puerta. Dio preguntó cortésmente: ¿solo quieres agua? Todavía tengo muchas otras bebidas también. El hombre dijo cortésmente: un vaso de agua está bien. Lo siento por las molestias. Aunque Dio solo trabajaba por dinero, nunca olvidó sus modales. No podía simplemente despedir a un ciego sin darle al hombre algún tipo de reposición para su día. Después de darle al hombre un vaso de agua, Dio dijo cortésmente: no podría servirte nada de comida, pero puedo mostrarte el camino al restaurante chino más cercano. El hombre dijo: gracias, en realidad soy abogado y vengo aquí para reunirme con un cliente. Dio dijo: wow, un abogado es un gran trabajo. Tu cliente es muy grosero, ni siquiera te da agua. El hombre dijo: está bien, mucha gente no cree que un ciego pueda ser un buen abogado, pero mi trabajo es bueno, ya había ganado varias demandas para mis clientes. El hombre le dio a Dio su tarjeta de presentación y le dijo: puedes llamarme en cualquier momento si alguna vez me necesitas. Luego, el hombre salió cortésmente del restaurante de Dio sin dejar de decir que lamentaba las molestias que había causado. Dio leyó la tarjeta con el nombre y vio que el nombre del hombre era Matt Murdoch. Rápidamente volteó la tarjeta y vio que en el reverso de la tarjeta Matt ya había escrito que Dio estaba siendo vigilado y que alguien quería a Dio muerto para que se fuera de la ciudad. Lo antes posible. Cualquiera habría considerado una broma si no supiera quién le dio la tarjeta, pero cuando Dio leyó el nombre de Matt Murdoch, supo que la amenaza era real. Inmediatamente supo por qué se sentía constantemente observado, y algo malo sucedería. Parecía que estaba siendo atacado. La siguiente pregunta era quién se atrevía a molestarlo y por qué Matt Murdoch se arriesgó a ir allí para avisarle personalmente. Capítulo 116. ¿Quién es el cazador? Dio trató de recordar todo lo que había hecho durante los últimos meses para saber por qué Daredevil vendría a informarle que estaba en peligro de esta manera. Todavía no parece cruzarse en ningún camino con Daredevil, pero sabía que Daredevil y Punisher estaban operando en Hell's Kitchen. Lo extraño fue el hecho de que Matt Murdoch sabía que lo estaban siguiendo, pero The Shield no le informó nada por el estilo. Dio no sabía por qué estaba siendo observado, era el mayor desliz en este momento. No había ningún enemigo atacando, era otra razón que también le despertaba la curiosidad, era porque ya sabían de su poder y luego trataron de observar y averiguar si tenía alguna debilidad, o era porque estaban esperando para capturarlo. Hacer cualquier gran escena fuera de eso. Dio seguramente esperaba que fuera lo último. Si ese fuera realmente el caso, entonces intentará averiguar sobre ellos después de cerrar el restaurante y prepararse para irse a casa más tarde. A las 8 p.m., Dio esperaba afuera de su restaurante mientras fumaba un cigarrillo. Dio ya consideró todas sus opciones, podría llamar a Natasha para preguntarle sobre lo que pasó en ese momento, pero sabía que él y Shield no tenían ninguna obligación hacia entre sí, por lo que decidió no involucrarlos, al menos por el momento. En cuanto a Will, Dio le ha pedido ayuda a Pepper para llevarlo a Industrias Stark por su propia seguridad. Ahora lo trataban como a un viejo amigo de Pepper. Pepper accedió a ayudar a Dio porque la había salvado en más de una ocasión. Will, por supuesto, se sintió emocionado de tener esa oportunidad. Aunque odiaba a Tony, todavía amaba las bellezas, e Industrias Stark tenía muchas bellezas gracias a la actitud de Playboy de Tony en sus primeros días. Como no tenía nada más de qué preocuparse, comenzó a caminar fuera de la vecindad de su restaurante y, efectivamente, dos rostros desconocidos se le acercaron con sospecha. Dio ya sabía que esas personas no tramaban nada bueno por la atmósfera tensa que los envolvía.
Dio lanzó su cigarrillo hacia el hombre de una manera juguetona. Pero seguramente Dio no estaba bromeando, las colillas de los cigarrillos ya estaban llenas de Amon Energy, y tan pronto como lo arrojó hacia uno de los hombres, las colillas de los cigarrillos volaron inmediatamente hacia la cabeza del hombre como una bala, e inmediatamente le hicieron un agujero. Uno de la cabeza del hombre. El camarada sorprendido inmediatamente sacó su arma y se preparó para disparar a su objetivo. Pero mientras apuntaba con su arma, se dio cuenta de que su objetivo ya no estaba frente a él. Miró a su alrededor con miedo porque no podía encontrar el objetivo en este campo abierto, pero de repente, una voz habló desde su espalda: ¿me estás buscando? El hombre se asustó más allá de lo creíble e inmediatamente se dio la vuelta y disparó su arma al azar, pero no le dio a nada, y lo último que supo fue que una mano atravesó su cuerpo por detrás. Dio inmediatamente le estrechó la mano para deshacerse de la sangre. Inmediatamente suspiró porque, aunque acababa de matar a esos dos hombres, uno de ellos todavía encontró el tiempo para disparar su arma. Al mismo tiempo, sintió un intento de matar desde muy lejos, e inmediatamente se dio cuenta de que debía ser un francotirador. Rápidamente encogió su cuerpo usando Gnum para evitar ser golpeado y rápidamente se escondió en el callejón cercano, y luego, necesitaba deshacerse de dos ratones problemáticos. Al mismo tiempo, se escucharon muchos pasos a su alrededor, buscando a su objetivo mientras pensaban que Dio había escapado. Pero no sabían que Dio no tenía intención de escapar y estaba preparado para matarlos a todos. Con el manto de la noche, Dio parecía haber desaparecido del lugar, y el enemigo lo buscaba por todas partes en los alrededores. Dio usó rápidamente su Amon Energy como un cuchillo, cortó rápidamente a los enemigos que ingresaban al callejón en el que se escondía actualmente. El espeso olor a sangre rápidamente atrajo a más enemigos una vez que entraron al callejón como sus amigos antes, listos para disparar a cualquier cosa que se moviera. Pero no sabían que Dio atacó desde arriba. Pronto se dan cuenta de que el ataque de Dio no era normal, pero ya era demasiado tarde para darse cuenta de eso. Sus cabezas ya estaban saliendo de sus cuerpos. Pensaron que tenían un trabajo fácil para secuestrar al dueño de un restaurante, pero parecía que estaban equivocados y, lo que es peor, terminaron muertos. No sabían que eran la presa, no el cazador. Capítulo 117. El asesino más fuerte. Después de saber que la identidad de su atacante era solo un mafioso, Dio decide que el poder de The World no era necesario. En el callejón, un total de 5 cuerpos fueron amontonados uno tras otro. Otra ola de mafiosos vino hacia el callejón una vez más después de que sus amigos nunca salieran del callejón. Se sorprendieron al ver que sus amigos ya se habían convertido en un montón de cadáveres en el callejón. Comuníquese con otros de inmediato para ver quién más fue asesinado. No sabían qué método usó su objetivo para matar a todos sus amigos. Todos los demás no pueden ser contactados. Intentaron contactar a todos sus amigos que también participaron en ese trabajo, pero lamentablemente, no pudieron comunicarse con ninguno de sus teléfonos. Tembloroso, les dijo a sus amigos que no podía comunicarse con ninguno de los otros. Temblaron al pensar que todos ellos también debían haber sido asesinados por el objetivo. Uno de ellos inmediatamente sugirió: primero debemos escapar de este lugar. Nos engañaron, el objetivo estaba bien preparado. Tan pronto como iban a huir, un sonido de pasos llegó hacia ellos desde el callejón oscuro. «¡Oms!», gritaron por quien estaba allí mientras apuntaban su arma hacia el callejón oscuro. Inmediatamente, un hombre en pánico salió del callejón oscuro y dijo: «No disparen. Soy yo. Es George, bajen sus armas». Uno de los hombres reconoció al hombre en pánico. Se sintieron aliviados al ver que uno de sus amigos todavía estaba vivo. Tenían que admitir que no tenían confianza para enfrentarse a su objetivo ahora, pero era bueno ver una cara familiar. Ellos preguntaron: «Espera. Te llamé hace un momento, ¿por qué no respondiste?». El hombre en pánico dijo: «Perdí mi teléfono porque el objetivo nos atacó antes, y tuve la suerte de escapar del ataque del objetivo». Estaban confundidos después de escuchar la historia del hombre en pánico. Preguntaron: ¿por qué el objetivo te dejó ir? No vieron a nadie más sobrevivido al ataque del objetivo. El hombre en pánico respondió: «No sé por qué, todo lo que sé es que el objetivo tiene un poder antinatural, y al resto de mis grupos se les cayó la cabeza en un abrir y cerrar de ojos». El resto de ellos miró al hombre en pánico con miedo. Sabían que el hombre en pánico fue utilizado como cebo para atraer al resto de la mafia hacia el objetivo. «Nos mataste. Su objetivo debe ser dejarte salir a buscarnos a propósito, maldita sea». El líder del grupo preguntó de inmediato: «¿Dónde está tu arma?». «Tiré mi arma en pánico».
El líder golpeó al hombre en pánico en la cara porque estaba frustrado por su estupidez. El líder rápidamente dijo: debemos escapar. Este lugar ya no es seguro. El hombre en pánico rápidamente sonrió mientras los seguía a todos por detrás. El líder también le dio un arma de repuesto al hombre en pánico para que pudiera ayudar a disparar al objetivo cuando llegara el momento. Cuando llegaron lo suficientemente cerca de los francotiradores, el hombre aterrorizado disparó rápidamente al resto de las turbas e inmediatamente arrojó el arma después de cortarla. Las turbas estaban confundidas en cuanto a por qué el hombre aterrorizado hizo eso mientras caían y morían. El hombre en pánico detuvo a las turbas después de dispararles con una mirada de insatisfacción en su rostro. No le gustaba nada la sensación de matar gente con un arma. ¿Uno todavía vivo? El mafioso sobreviviente miraba al hombre aterrorizado con los ojos muy abiertos como si preguntara por qué el hombre aterrorizado haría todo eso. Creación exclusiva de Dano Novels. El hombre en pánico suspiró y en silencio transformó su rostro en Dio. El hombre aterrorizado fue Dio todo el tiempo. Al usar Gnum, los engañó a todos haciéndoles creer que el hombre aterrorizado era inofensivo. El único hombre que todavía estaba vivo miró a Dio con sorpresa. Básicamente estaba escrito en toda su cara, y no mucho después de eso, estaba muerto. Antes de morir, la expresión de su rostro era como si finalmente supiera por qué el objetivo podía matarlos a todos en silencio, pero ya era demasiado tarde para conocer esa información. Dio también resolvió rápidamente la situación del francotirador. Se dijo a sí mismo en voz baja: realmente no soy bueno con las armas. ¿Debería ir a Wakanda para hacer una nueva arma de vibranium? Adamantium también está bien. Tal vez pueda cortar a Hulk con él. Rápidamente cambió su rostro a la cara de un extraño para no ser reconocido e inmediatamente caminó hacia Hell's Kitchen para encontrar un abogado. Poco después de que Dio se fuera, dos personas llegaron al lugar casi simultáneamente. Por su traje, era claro que eran de un grupo completamente diferente. Limpiaron a todos los que pudieron encontrar en los alrededores e informaron a sus jefes lo que habían visto. Un informe fue para Kingpin, quien inmediatamente arrojó una botella de vino a la pared con rabia, y el otro informe fue para Alexander Pierce, quien sonrió satisfecho por el resultado del poder de Dio. Capítulo 118. Noche en Hell's Kitchen. Matar a esos mafiosos no mejoró a Dio. Sabía que necesitaba detener a la mente maestra detrás de todos los ataques para realmente evitar que la mafia lo atacara. Sabía que Daredevil solo le notificó que se fuera debido a un líder criminal, y ese era Kingpin. El legendario emperador del inframundo. Sabía que ese ataque tenía que ser debido a su entrometimiento en Washington hace un par de meses cuando decidió quemar todas las drogas en la casa de la mafia mientras se dirigía a Nueva York. Lo que no sabía era cómo Kingpin podía saber que era él. ¿Quién le dio la información? ¿Shield lo delató? Al ver que Kingpin fue directo a él, tenía que ser Shield quien lo delatara a Kingpin, pero ¿por qué Shield haría eso? ¿Reconoció Kingpin de alguna manera la existencia de Shield y pirateó el sistema para obtener la información que necesitaba, o envió a alguien para que actuara como uno de los agentes de Shield para obtener la información que necesitaba? O peor, Shield le dio a Kingpin la información ellos mismos. Pero si Shield realmente filtró la información, ¿cómo es que la mafia no se dio cuenta de su poder? Toda esa situación era tan extraña. Al final, Dio decidió dejar de lado Shield y conocer a Daredevil para obtener la información que necesitaba primero. Dio llegó rápidamente a Hell's Kitchen por primera vez. En cuestión de minutos, ya ha sido testigo de 3 robos que demostraron la corrupción de ese lugar. Dio sabía dónde estaría Daredevil después de buscar en línea la oficina del abogado de Matt Murdock. Mientras se dirigía a la oficina de Matt Murdock, una mujer desaliñada corría hacia él mientras gritaba pidiendo ayuda. Dio sonrió porque ya había visto esa táctica antes. La mujer rápidamente se escondió detrás de Dio. Señor, por favor ayúdeme. Hay una pandilla que está tratando de venderme para prostituirme. Dio solo se quedó allí en silencio, sin reconocer realmente la súplica de la mujer. Muy pronto, varios hombres llegaron y le dijeron a Dio que entregara a la mujer en su espalda. Dio solo miró al hombre con aburrimiento sin decir nada. Bueno. Luego se hizo a un lado, dejando que la mujer y los hombres se miraran el uno al otro. Todos estaban confundidos acerca de la acción de Dio. Se suponía que debía ayudar a la mujer, no dejarla así. ¿Por qué no me ayudó? Al ver que su acto no condujo a nada, la mujer de repente les dijo a los hombres: atrápenlo y tomen sus pertenencias. Rápidamente hicieron lo que la mujer les dijo que hicieran y miraron a Dio con ojos maliciosos. Rápidamente dijeron: aún eres joven, no tires tu vida. Danos tus pertenencias y lárgate de aquí.
Después de escuchar que las turbas lo amenazaron así, la cara de Dio cambió. Los miró con ojos fríos, llenos de intenciones asesinas, ya que seguramente mataría a todas esas personas si se acercaran a él. Al principio, simplemente se fue y dejó solo a ese grupo, pero después de que lo amenazaron de esa manera, no había forma de que los dejara ir sin darles algún tipo de castigo primero. Mierda. ¿Estás sordo? Al ver que Dio no hizo nada de lo que le ordenaron, los hombres comenzaron a maldecir a Dio y caminaron hacia Dio con confianza. Sacó un bastón de la parte de atrás de su camisa y trató de atacar a Dio con él. Estaba claro que las turbas querían atacar a Dio y luego robarle todas sus pertenencias, pero Dio no era alguien a quien deberían encontrar así. Dio tal vez hirió un poco su orgullo al ignorar la súplica de ayuda de la mujer o no estaba nervioso cuando comenzaron a amenazarlo. Deberían saber que si el hombre no tenía miedo de sus amenazas, no deberían molestarlo más. Capítulo 119. Llegar a un consenso. El hombre que caminó hacia adelante sintió que se caía, pero mientras caía, vio a un hombre que vestía la misma camisa que él y los mismos pantalones y también las mismas botas. Extrañamente, no parecía poder mover las manos para sostener su cuerpo mientras caía. Bien. Ese traje me resulta familiar, esa pistola. ¿No es esa mi pistola? Este tipo es tan extraño, ¿por qué no tiene cabeza? Espera un segundo, este tipo parece ser. Soy yo. De repente dejó de caer mientras el hombre de antes lo sostenía, y luego vio su cuerpo en silencio frente a sus ojos, y su conciencia desapareció. El resto de sus grupos cayeron de rodillas después de ver a su amigo morir de una manera espantosa como esa. Inmediatamente gritaron «Diablo. Eres un demonio encarnado». Y de inmediato huyeron de la escena. Dio era demasiado perezoso para perseguirlos y los dejó ir mientras tiraba la cabeza hacia un lado. Unos minutos más tarde, Dio llegó frente a la puerta de un apartamento y llamó suavemente a la puerta. «¿Oms?» Se escuchó la voz de Matt preguntando por la identidad del invitado. Dio inmediatamente dijo «Soy el dueño del restaurante que visitaste por la mañana». «Te recuerdo, pero no me acordé de darte mi dirección». Matt abrió la puerta un poco mientras sospechaba ya que recordaba que nunca le había dicho a Dio su dirección. «Estoy usando alguna conexión para venir aquí, ¿puedo entrar y hablar contigo?» Matt se quedó en silencio por un momento, pero finalmente abrió la puerta y dijo «Espero que no traigas problemas aquí». Dio respondió «Nunca te traeré problemas. Encontré problemas en mi camino hacia aquí, pero ya los había resuelto». «¿Qué quieres beber?» Matt luego le ofreció a Dio si había algo que quisiera beber. «Un vaso de agua es suficiente». Pronto Matt regresó con un vaso de agua y se sentó frente a Dio y dijo «¿Qué necesitas aquí?» «Necesito tu ayuda». Matt una vez más se quedó en silencio y dijo «Este vaso de agua es el pago de la mañana. Después de terminar tu bebida, debes irte. Además, ten cuidado de camino a casa porque Hell's Kitchen no es seguro durante la noche». Dio sonrió un poco después de escuchar el comentario de Matt. Sabía que Matt sospechaba de él. Por lo tanto, preguntó «¿Cómo puedes saber que fui un objetivo? ¿Y por qué me ayudarías? Eso fue peligroso para ti». Matt dijo «Como abogado, siento la obligación de salvar la vida de otra persona, y tengo mi propio canal de información que no puedo contarles. También me promociono a mí mismo, quién sabe, es posible que necesite un abogado como ayuda en el futuro». Dio ya sabía que Matt obtuvo su información investigando e interrogando a la mafia que encontró en la noche mientras se hacía pasar por Daredevil. Dio inmediatamente preguntó «¿Qué tipo de ayuda me puedes brindar?» Matt dijo «Soy muy bueno en disputas de propiedad, peleas y divorcios, y muchas más demandas, puedes nombrarlo». Dio rápidamente dijo «Eso no es lo que quiero decir. Me refiero a otro tipo de ayuda, como encontrar a alguien». «¿Oms?» Piedra angular. La atmósfera de la habitación cambió drásticamente después de que Dio dijo ese nombre. ¿Conocías el nombre de Wilson Fisk? Era un filántropo en la superficie. Pero en el inframundo, era conocido como Kingpin. Es tan despiadado como metódico. No hay pruebas ni testigos que puedan probar su acto criminal. No tiene sentido ir tras él. Matt dijo con frialdad. Tal vez en tus ojos, Kingpin era realmente una especie de gran gángster malo, pero para mí, no era más que un cachorro que necesitaba ser disciplinado. ¿Necesitas detenerlo? Entonces mátalo. Solo entonces desaparecerá tu problema. Dio dijo con confianza mientras mostraba su intención asesina. Matt se sobresaltó después de sentir la intención asesina de Dio. Instintivamente buscó su arma cuando pensó que se enfrentaba a un monstruo prehistórico por un momento.
No había duda en la mente de Matt de que Kingpin se había convertido en un enemigo del que Matt sabía que no podría escapar esta vez. Matt inmediatamente confió en Dio, porque sabía que Dio podría acabar con Kingpin. Trataré de encontrarlo, pero necesito algo de tiempo. Te informaré si obtengo alguna información sobre él. Será mejor que lo encuentres pronto. No quiero problemas en mi restaurante. ¿Qué tipo de pago por su ayuda? Dio preguntó mientras se levantaba para irse. Lo pensaré después de terminar el trabajo. Espero que todavía estés vivo cuando llegue ese momento. Capítulo 120. Te encontraré. Dio salió de la casa de Matt Murdock con una sonrisa en su rostro. Sabía que las turbas de Kingpin vendrían por él, y mientras pensaba que lo estaban emboscando aquí y allá en Hell's Kitchen. Pero no había nada de lo que Dio tuviera que preocuparse. Usando el stand Num, se adelantó y tendió una emboscada a las turbas él mismo, y comenzó a matarlos uno por uno al amparo de la noche. Comparado con la masacre imprudente de Punisher, el método de Dio era simplemente un arte. Mató a un grupo de 40 personas sin que ninguna de ellas se diera cuenta de lo que pasó, entró en silencio y salió aún más en silencio. La noche se ha convertido en la peor pesadilla de Hell's Kitchen, había cuerpos amontonados en cada rincón oscuro del callejón, y nadie parecía saber cómo murieron todas esas turbas en una noche. Maldita sea. ¿Qué diablos está pasando? Muerto. Tanta gente muerta. ¿Por qué nadie grita mientras tantas personas mueren? Incluso si algunos cerdos mueren, gritan al menos 2 veces antes de morir. No digas nada, date prisa y mira a tu alrededor. Siento que la persona que murió esta noche puede ser más que eso. Quiero informarle al jefe lo antes posible. Esas turbas siguieron gritando sin saber que Dio ya los estaba atacando. Con su Amon Energy, podía caminar fácilmente sobre el cable de alimentación o pegarse a las paredes o cosas por el estilo. Prácticamente se convirtió en el asesino más fuerte de Hell's Kitchen. Cuando ya estaba encima de las turbas, usó su Knum para extender su brazo y luego usó su Zoom Punch técnica Amon para luego torcer la cabeza suavemente. Dio luego levantó el cadáver y los colgó en el alambre. Toda la escena fue realmente espeluznante, haciendo que aquellos que tenían una voluntad débil se asustaran hasta la muerte. Cuando el sol estaba a punto de salir, Dio detuvo su cacería y arregló los cadáveres como mejor le pareció y luego desapareció sin dejar rastro. Cuando llegó el día, los residentes de Hell's Kitchen inmediatamente gritaron al ver montones y montones de cadáveres alrededor de su casa, aunque la policía no estaba dispuesta a ir a Hell's Kitchen por su propia seguridad, tuvieron que irse cuando la llamada era ridículamente muchos. La ciudad obligó a muchos policías a ir al mismo tiempo a Hell's Kitchen para que no haya policías vulnerables a ser atacados. Pero una vez que llegaron a Hell's Kitchen, se sorprendieron al ver muchos cadáveres apilados por todas partes. La policía encontró de inmediato muchas pistas que Dio dejó intencionalmente, lo cual fue arrogante a los ojos de la policía, pero la escena aún infundió miedo en la fuerza policial. La policía tomó la foto desde arriba usando el dron cuando vieron que la ubicación del cadáver era un poco extraña. Lo que vieron una vez más los impactó, vieron que los cadáveres estaban colocados para formar una frase: los encontraré. En la calle. La policía estaba desconcertada porque no sabían quién era usted a quien se refería el perpetrador. Tampoco sabían qué hacer con esa situación, si se sintieran aliviados ya que tantas turbas fueron asesinadas o si se sintieran mal desde allí, fueron tantas bajas. No saben si deberían encontrar a la persona mencionada usando los cadáveres en la calle o dejarlo ir y esperar hasta que los cadáveres de nuevas turbas aparecieran en su camino. Pero eso no fue todo. La policía siguió encontrando una gran pila de cadáveres en otra área de Hell's Kitchen, como la fábrica abandonada y la torre este. Todos los policías que estaban a cargo del caso miraron la escena con fea cara. Sabían que Hell's Kitchen cambiaría después de toda esa locura. Cientos de personas murieron al mismo tiempo, y se sospechaba que el asesino estaba en un grupo, que era claramente una nueva mafia que quería controlar Hell's Kitchen. Definitivamente estaban haciendo una guerra con las turbas de precedencia de Hell's Kitchen. Ese nuevo grupo fue más despiadado. No parecía importarles si el civil los veía hacer un movimiento. Seguro que no les importaba que todos vieran lo que habían hecho. Si supieran que todo eso fue hecho solo por un individuo, seguramente perderían la cabeza. Cuando Kingpin se despertó por la mañana, su gente le entregó de inmediato el informe policial de Hell's Kitchen. También vio las fotos del dron, que mostraban que los cadáveres estaban dispuestos para formar una determinada palabra. Finalmente sintió que necesitaba tomar eso en serio. Nadie se burló del rey del inframundo y vivió para contarlo.
Sabía que la información que obtuvo en ese momento era alguien tirando de su mano para deshacerse del objetivo de esa persona, pero no pensó que algo así sucedería. Solo en una noche, ya sintió el duro golpe a sus fuerzas mafiosas. Rápidamente dijo: ve a investigar de nuevo toda la información sobre el objetivo y rastrea la fuente hasta quien quiera que esté detrás de la filtración de información. Todos los que fueron a la casa a investigar las fuentes de información estaban desaparecidos, no sabemos qué pasó, pero todos desaparecieron. ¿Desaparecer? Kingpin miró su mano con enojo. Ese es el caso, seguramente ha dado algunos giros interesantes. Apretó las fotos en sus manos e hizo un desafío sobre quién viviría al final. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.